Bien, ya nos encontramos en GeoGebra. Como podrán observar, estamos viendo la gráfica de una función exponencial y dos deslizadores. Ahora voy a explicar para qué se tratan cada uno de ellos. Lo primero que tengo que decir es que la función que cargué es f de x igual a k por a elevado a x. Es decir, es la función, es la forma general de nuestra función exponencial, lo cual ya hablamos anteriormente, ¿no? Justamente los deslizadores son valores que nosotros le podemos dar a k y a a. En este caso ya está predeterminado en a igual a 2 y k igual a 1. Pero ¿qué ocurre? Nosotros dijimos que el valor de a no podía ser 0 y tampoco podía ser 1. Veamos qué ocurre si es 0. Es una recta. Y si vale 1, es la recta y igual a 1. Lo cual nosotros ya demostramos anteriormente que no podía tomar esos valores. Lo mismo ocurre con el valor de k. K no puede valer 0. Miremos qué ocurre si toma ese valor. Es una recta, lo cual a nosotros no nos interesa la recta. Nosotros queremos tratar las funciones exponenciales. Vamos a realizar un análisis de las mismas. Bien. Ahora bien, en este caso, nuestra función exponencial va a ser y igual, o f de x igual, a 1 por 2 elevado a la x, que es lo mismo que decir y igual a 2 elevado a la x. Es decir, que k toma el valor 1 y que a valga 2. Entonces vamos a comenzar con el estudio de una función exponencial. En este caso en particular, ¿no? Bien, necesitamos recordar entonces cómo se analizaba una función. Para ello es necesario saber su dominio, su imagen, las intersecciones con los ejes, si es creciente o decreciente, si es positiva o no. Bien, necesitamos ir recordando esos conceptos los cuales ya los trabajamos anteriormente. Pero nuevamente tenemos que traerlos con nosotros para aplicarlos a nuestra función exponencial. Entonces comencemos con el análisis de esta función exponencial y igual a 2 elevado a la x. Entonces, lo primero que tenemos que saber, o lo primero que podemos mirar, son las intersecciones con los ejes, ¿no? Con el eje x y con el eje y. Lo primero que podemos observar rápidamente es que la intersección con el eje y es en el punto 0, 1. Es decir, que la ordenada del origen va a ser y igual a 1, ¿no? Eso se puede ver rápidamente porque la función exponencial corta al eje y, ¿no?, al eje de ordenadas en este punto. Bien, ¿qué ocurre con la intersección del eje x? El eje x, ustedes me podrán decir que al parecer hay una intersección, digamos, de la función exponencial con el eje x, ¿no?, con el eje de abscisas. Pero si nosotros hacemos un zoom, ¿no?, si vamos acercando la imagen, podrán ver que no hay intersecciones. Miremos rápidamente que hay siempre un espacio entre el eje x y la función exponencial, ¿no? Por ende, a simple vista parecía que nuestra función exponencial estaba tocando el eje x, que lo cortaba. Pero si nosotros hacemos zoom, como realizaba recién, vamos a observar que no hay intersecciones con el eje x. ¿Por qué se debe esto? Porque es un concepto nuevo para nosotros, pero que debemos saber, que tiene que ver con la asíntota. ¿Qué es la asíntota? La asíntota es una recta a la cual nuestra función, en este caso la función exponencial, se acerca, pero nunca la toca. Digamos, se acerca a esa recta, pero nunca la toca, nunca la corta, ¿no? Entonces, en este caso no va a haber intersección con el eje x. Ahora bien, ¿cuál es esa recta que estamos hablando? En este caso, la recta que estamos hablando es y igual a 0. ¿Ven cómo están las líneas punteadas? Esa es la asíntota. Por ende, la función exponencial se acerca de manera asintótica a esta recta y vemos que nunca la toca, como ya pudimos ver cuando hice zoom, ¿no? Ahora bien, tengamos en cuenta que siempre que tengamos una función del tipo f de x igual a k por a elevado a la x, vamos a tener una asíntota que es horizontal. Una asíntota como esta, ¿no?
como esta recta que vemos punteada de color rojo. Esta asíntota, como dije anteriormente, es horizontal. ¿Y cuál es? I igual a 0. Entonces, siempre que tengamos una función como la que nosotros venimos trabajando, es decir, una función del tipo o de la forma general f de x igual a k por a la x, vamos a encontrarnos con una asíntota i igual a 0, ¿no? Una asíntota horizontal. Mi objetivo no es que ustedes entiendan qué es la asíntota y que sepan visualizarlo en otras funciones exponenciales, digamos, utilizando este ejemplo nada más. Es un concepto que nosotros vamos a seguir trabajando, ¿no? Vamos a seguir trabajando. Mi objetivo es que tengan una idea de lo que es una asíntota, pero no que ya puedan saber y que puedan aplicarlo, ese concepto, en otras funciones. Ahora bien, dicho eso, vamos a seguir con nuestro análisis de esta función exponencial f de x igual a 2 elevado a la x, ¿no? Que es nuestro objetivo principal. Nosotros venimos a realizar el estudio del análisis de esta función. Bien, ¿qué más podemos decir de esta función? ¿Sabemos cuál es su dominio? ¿Sabemos cuál es su imagen? Entonces vamos a verlo. Para eso es necesario que recordemos qué es el dominio, qué es la imagen. El dominio son todos los valores que pueden tomar x para los cuales la función está definida. Es decir, que tiene una imagen, ¿no? Nosotros dijimos que x no tenía ninguna restricción. Por ende, el dominio van a ser todos los reales. Es decir, yo a x, digamos, el valor de x puede ser negativo, 0 o positivo, ¿no? Digamos, puede tomar cualquier valor que esté dentro del conjunto de los números reales. No hay ninguna restricción. Si yo reemplazo a 2 por, digamos, elevado a un número, ya sea negativo, positivo o 0, nos vamos a encontrar que nos va a dar un resultado, nos va a dar un valor igual a un valor, ¿no? Bien, entonces el dominio de esta función son todos los reales. Podemos tomar cualquier valor de x que nos va a dar como resultado un valor en y. Bien, ¿y la imagen qué es? Son los valores de f de x o de y, ¿no? En los cuales existe función. Observamos la imagen. Miremos qué pasa si yo me muevo por debajo del eje x, ¿no? Este es el eje x. ¿Se observa? Si yo me muevo por debajo, es decir, yo miro lo que hay debajo del eje x y voy a ver que no hay función. Mi función exponencial se encuentra por encima del eje x, ¿no? Si yo me sigo moviendo hacia arriba, vamos a ver que la función sigue y sigue y sigue. Bien, entonces, nuestra imagen se va a encontrar desde 0 a más infinito. Justamente lo que determina eso va a ser la asíntota. Y la gráfica, obviamente, ¿no? Mi gráfica se encuentra por encima del eje x. Tengo una asíntota en y igual 0. La imagen se ve en y, ¿no? Pues son los valores que puede tomar y o y, como se la conoce, ¿no? Por ende, va a ir desde 0 hasta más infinito. El 0 no está incluido, justamente porque en 0 está la asíntota. Bien. Ya vimos entonces qué es el dominio, digamos, vimos el dominio de esta función, vimos la imagen. ¿Qué más podemos decir? Sabemos que es positiva la función y igual a 2 elevado a x. ¿Por qué? Porque siempre vamos a observar que está por encima del eje x. No lo toca y siempre va a estar por encima, ¿no? Como ya vimos, no hay gráfica por debajo del eje x. Entonces, por lo tanto, esta función es positiva en todo su dominio. Por último, podemos decir y hablar del crecimiento de esta función, ¿no? ¿Qué podemos decir del crecimiento? Que siempre es creciente en todo su dominio. ¿Por qué? Porque a medida que tomamos valores de x mayores, ¿no? Es decir, 1, 2, 3, vamos aumentando los valores de x, vamos a encontrar como resultado, ¿no? Vamos a encontrar como imagen valores en y cada vez mayores. Por ejemplo, si yo reemplazo la x por 1, es decir, 2 elevado a la 1, nos va a dar como resultado 2. Lo vemos en la gráfica. Si reemplazo por x igual a 2,
me va a dar como resultado y igual a 4, ¿no? Si yo reemplazo por 3, me va a dar el resultado en y igual a 8, ¿no? Es decir, cada vez está creciendo más rápido. Digamos, a medida que yo tomo valores de x mayores, y va aumentando cada vez más. Por lo tanto, eso determina el crecimiento, ¿no? Además podemos decir, para que tengan en cuenta la teoría, que si a es mayor a 1, es decir, puede tomar el valor 1,5, 2, 3, siempre la función va a ser positiva, va a ser siempre creciente. Ahora bien, voy a mostrarles una imagen donde aparece cada una de las características de la función y igual a 2 elevado a x, ¿no? En ella podrán ver el análisis que nosotros realizamos anteriormente.